Salmo 110. Mesías, sacerdote, rey conquistador. Este salmo lleva el título Un Salmo de David. Curiosamente, algunos eruditos y comentaristas niegan la autoría de David. Sin embargo, como señaló Derek Kidner, nuestro Señor dio todo su peso a la autoría de David y a las palabras de David, enfatizando la primera 2 veces con la expresión, el mismo David, y la segunda con el comentario de que estaba hablando, por el Espíritu Santo, Marcos 12:36. Este notable salmo es una de las porciones del Antiguo Testamento más citadas en el Nuevo Testamento. James Montgomery Boice contó 27 citas directas o alusiones indirectas al Salmo 110 en el Nuevo Testamento. A. El carácter del Mesías. 1:1-2, nombrado y honrado por Jehová. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Jehová dijo a mi Señor, David revela proféticamente las palabras de Yahvé, Señor, al Mesías, el Señor de David. Esto es claro no solo por el contexto, sino especialmente por cómo se cita este versículo en el Nuevo Testamento. El primer versículo de este salmo es uno de los versículos del Antiguo Testamento más citados en el Nuevo Testamento. Jesús lo citó en Mateo 22, 43-45, también Marcos 12, 36-37, mostrando cómo David llamó al Mesías, Señor, reconociendo que el Mesías era más grande que el mismo David. Pedro lo citó en Pentecostés, explicando cómo David profetizó la deidad y ascensión de Jesús. Pablo se refirió a él en 1 Corintios 15:25, explicando el gobierno y dominio de Jesús el Mesías. El autor de Hebreos lo cita en Hebreos 1:13, refiriéndose a la superioridad de Jesús el Mesías sobre cualquier ángel. El autor de Hebreos se refirió a él en Hebreos 10:13, explicando el gobierno y dominio de Jesús el Mesías. 2. Que condescendiente de parte de Jehová el permitir que un oído mortal oiga, y que una pluma humana registre su conversación secreta con su hijo coigual. Cuánto debemos valorar la revelación de su discurso privado y solemne con el Hijo, que aquí se hace público para el refrigerio de su pueblo. Spurgeon. B. Jehová dijo a mi Señor, el hecho de que Yahvé, el Señor, el Dios de pacto de Israel, le habla a alguien a quien David mismo llama Señor, Adonai, demuestra que tanto Yahvé como Adonai mencionados en este versículo son Dios. Y, específicamente hablando, diríamos que Yahvé es el Dios trino, con referencias a las personas del Padre, Hijo y Espíritu Santo, cada uno de los cuales es Yahvé. Normalmente, cuando se menciona a Yahvé sin una conexión específica con la persona del Hijo o el Espíritu Santo, asumimos que se refiere a Dios el Padre. Por lo tanto, aquí Dios el Padre le está hablando al Mesías, Dios el Hijo. 2. Adonai se refiere a un individuo más grande que el hablante. Aquí hay un caso de David citando las palabras de Dios, en el que Dios le dice a otro personaje, que es superior a David, que se siente a la diestra de Dios hasta que Dios haga de los enemigos de la persona un estrado de los pies de la persona. Esta persona solo puede ser un Mesías divino, que es Jesucristo. Boice. Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Yahvé, específicamente, Dios el Padre, habla al Mesías, específicamente, Dios el Hijo, diciéndole que tome su lugar en el trono. Efesios 1:20, Hebreos 8:1, hasta que el Padre proporcione la victoria al Hijo. Y, siéntate a mi diestra, su obra está hecha, y puede sentarse, está bien hecha, y puede sentarse a su diestra, tendrá grandes resultados, y, por lo tanto, puede esperar tranquilamente a ver la victoria completa que seguramente seguirá. Spurgeon. 2. Por estrado de tus pies, tus esclavos y vasallos para ser puestos en los servicios más humildes y viles, como esta frase implica, 1 Reyes 5:3, Salmos 18:39, 91 horas y 13 minutos, siendo tomado de la manera de los príncipes orientales, que solían pisar el cuello de sus enemigos conquistados, como leemos, Josué 10:24. Paul. De Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. La autoridad del Mesías no se limitaría a Israel. Se extendería al mundo entero, dominando a todos los reyes y naciones de la tierra, dándole el dominio sobre todos sus enemigos.
Y Adam Clarke es uno de los que piensan que la vara de tu poder representa el Evangelio. El Evangelio, la doctrina de Cristo crucificado, que es la vara poderosa del Señor que nos compró. Es rápido y poderoso, más afilado que cualquier espada de dos filos, y es poder de Dios para salvación a todos los que creen. 2. 3. Reconocido y honrado por su pueblo. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Cuando el pueblo de Dios vea y experimente la victoria de su Mesías, con gusto se entregarán a su obra. Ellos están dispuestos en el día de su poder. Dado que la palabra hebrea traducida como poder es la palabra para huestes o ejército, la idea es que el pueblo del Mesías se reúna como un ejército dispuesto. Y tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente, disposiciones, es decir, más dispuestos, ya que estas palabras en plural se utilizan con frecuencia. Paul. 2. No hay mercenarios en esta batalla, no hay esclavos presionados en las filas de los soldados de Jesús. Este ejército está compuesto íntegramente por voluntarios. Boys. 3. Siempre que el Espíritu Santo sea supremo en una iglesia, habrá una ofrenda voluntaria de corazones y vidas jóvenes. No hay hombres presionados en el ejército de nuestro Maestro, todos son voluntarios. Ofrece tu voluntad a Dios, di que estás dispuesto a ser hecho dispuesto. Meyer. B. Tienes tú el rocío de tu juventud. El pueblo de Dios alaba al Mesías victorioso, y se destaca por su hermosa santidad, su radiante ser, desde el seno de la aurora, y su fuerza eterna, rocío de tu juventud. Pero la referencia de la expresión es al ejército, no a su líder. Juventud, aquí es un sustantivo colectivo, equivalente a hombres jóvenes. El anfitrión de sus soldados súbditos se describe como una banda de jóvenes guerreros, a quienes lidera, en su fuerza fresca e innumerables números y belleza reluciente como el rocío de la mañana. Maclaren, citado en Spurgeon. 3. 4. Establecido como sacerdote eterno. Juró Jehová, y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Juró Jehová, y no se arrepentirá. Esto pone la declaración que sigue en el contexto más solemne y fuerte posible. Yahvé, específicamente, Dios el Padre, hizo un juramento que nunca sería anulado. Y Dios, por así decirlo, da su propio nombre, con su plenitud de poder inmutable, para el cumplimiento de la palabra. Y este decreto irrevocable y omnipotente se hace aún más impresionante por la certeza añadida. Maclaren. B. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Este es el juramento de Yahvé, específicamente, Dios el Padre, con respecto al Mesías, Dios el Hijo. Prometió que el Mesías tendría un sacerdocio eterno, y que sería según el modelo, orden, de Melquisedec, quien se menciona en un solo relato en el Antiguo Testamento, Génesis 14, 17-24. Y el relato de Génesis 14 es breve, pero está repleto de información sobre Melquisedec. Después de que Abraham derrotó a la confederación de reyes que se llevó cautivo a su sobrino Lot, Abraham se reunió con un sacerdote misterioso llamado Melquisedec, cuyo nombre significa rey de justicia y que también era rey de la ciudad de Salem, un nombre antiguo de la ciudad de Jerusalén, lo que lo convertía en el rey de paz. Melquisedec no era simplemente un adorador del Dios verdadero. Tenía el título honorable de sacerdote del Dios Altísimo. La grandeza de Dios magnificó la grandeza del sacerdocio de Melquisedec. Melquisedec bendijo a Abraham, demostrando su grandeza sobre el patriarca. Abraham le dio a Melquisedec un diezmo, que es la 10ª parte de todo el botín de batalla, como se menciona en Génesis 14:20. No se menciona ningún padre o madre de Melquisedec, y aparece sin genealogía. C. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Con este juramento, Dios reveló que hay otro orden de sacerdocio, además del orden sacerdotal de Aarón. Todos los sacerdotes israelitas descendían de Aarón y servían en el tabernáculo, más tarde el templo, ofreciendo sacrificios y llevando a cabo ceremonias de acuerdo con la ley de Dios. Aquí vemos que Dios estableció otro orden sacerdotal,
según el modelo de Melquisedec. D. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Este juramento fue tan importante que el autor de Hebreos se refiere a él 5 veces, Hebreos 5:6, 5:10, 6:20, 7:17 y 7:21. Hebreos 5:6 y 5:10 enfatizan que esta fue la declaración de Yahvé, no algo que el Mesías afirmó para sí mismo. En Hebreos 6:20, el énfasis está en la idea de que Jesús el Mesías sirve ahora y para siempre como un sumo sacerdote vivo y activo para su pueblo. Hebreos 7:17 enfatiza que el sacerdocio de Jesús el Mesías según el orden de Melquisedec es mejor que el orden sacerdotal de Aarón, porque es eterno y nunca terminará. Hebreos 7:21 enfatiza que el sacerdocio de Jesús el Mesías según el orden de Melquisedec es mejor que el orden sacerdotal de Aarón porque fue fundado en un juramento directo de Yahvé, a diferencia del orden sacerdotal de Aarón. Y su sacerdocio no es, como el de Aarón, figurativo, sucesivo y transitorio, sino real y eficaz, fijo e incomunicable, eterno e inmutable. Orn. 2. La Iglesia es recogida y conservada no solo por el poder real de Cristo, sino también por su mediación sacerdotal. Ta. D. La conquista del Mesías. 1:5. El Mesías contiende con los reyes de las naciones. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. El Señor está a tu diestra, el favor y la fuerza del Mesías, tu diestra, están alineados con, y son un instrumento de, la fuerza de Dios, el Señor. Y, la segunda parte del Salmo lleva al rey al campo de batalla. Sale del trono, donde estaba sentado a la diestra de Jehová, y ahora Jehová está a su diestra. Maclaren. 2. Ahora el Señor, es decir, Yahvé, y su rey actúan como uno solo, y el ejército de voluntarios que se ve en el versículo 3 ya no está en la imagen. La batalla es del Señor, pero él y su rey están muy unidos. Kidner. B. Quebrantará a los reyes, con la autoridad mencionada en el versículo 2, la fuerza del Mesías se extiende desde Sión y trae el justo juicio de Dios incluso contra los reyes más grandes. 2:6-7, el Mesías juzga a todas las naciones. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Juzgará entre las naciones. En su conquista, el Mesías ejercerá su autoridad sobre todas las naciones, trayendo su juicio. B. Las llenará de cadáveres. Esto parece anticipar la matanza en la batalla de Armagedón, Apocalipsis 19, 11-18. Y la opción para todo hombre es ser aplastado bajo su pie, o ser exaltado para sentarse con él en su trono. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo también vencí, y estoy sentado con mi Padre en su trono. Mejor es sentarse en su trono que ser estrado de sus pies. Maclaren. C. Por lo cual levantará la cabeza, mientras las naciones rebeldes del mundo reciben su juicio, el Mesías mismo es revitalizado, del arroyo beberá, y exaltado, levantará la cabeza. Y beberá. Curiosamente, muchos comentaristas toman esto como una referencia a la humillación del Mesías. Es mejor verlo como su refrigerio en el día de la batalla. El Salmo 110:7 se suele interpretar en el sentido de que representa al rey deteniéndose en su persecución victoriosa del enemigo que huye, a beber, como los hombres de Gedeón, desde el arroyo, y luego continuando con renovado vigor. Maclaren. 2. Levantará la cabeza, es decir, será liberado de todos sus dolores y sufrimientos, y exaltado a gran gloria, gozo y felicidad, como esta frase generalmente significa, como Salmos 3:3, 27, 6, Jeremías 52:31, y muchas veces en otros lugares, ya que, por el contrario, bajar la cabeza es un significado de gran dolor y vergüenza, como Lamentaciones 2:10. 3. Su propia cabeza se alzará en victoria, y su pueblo, en él, también se alzará.